Tomen asiento, por favor. Muy buenos días y qué bueno que pueda estar acá en esta mañana. Yo me siento muy contento, muy feliz de estar con ustedes, porque bueno, siempre es bueno estar en armonía, ¿o no? Hace bien ahí relacionarnos y hace bien de que nos hagan parar, sacar de la fila y saber de que nos gusta el otoño, la primavera, ¿no es cierto? Bueno, así es la cosa. Queridos amigos, querida iglesia, queridos los que... Cuando hablo de queridos, por favor, inclúyanse queridas también, ¿no es cierto? O sea, por favor, no vamos a caer en esa. Pero hoy día me toca este lindo tema, relaciones de pareja. Pero yo no quisiera que nadie se sienta excluido aquí, por lo tanto, también vamos a hablar de la dispareja, ¿no es cierto? La pareja de pololo, la pareja de novio, los que no fueron, los que son, los que vendrán, en fin, que todos se sientan incluidos. Así que esa es mi intención en esta mañana. Fíjense lo que me pasó un día que vine para acá. Estábamos por ir a un retiro de matrimonios. Y una hermana viuda aquí estaba sirviendo cafecito y le encantaba servir café, y realmente cada vez que ella está, le encanta, le brota por todas partes que ella quiere servir café. Y me dijo: pastor, lléveme al retiro matrimonio, quiero ir a servir cafecito ahí. Le dije: mire, hermana, cásese y vamos. ¿Y sabe lo que me dijo ella? ¡No! No conocía al marido. Pero se dan cuenta de que uno de repente idealiza tanto. Y cuando se habla de matrimonio, una vez escuché una definición que me encantó de matrimonio. Decía de que el matrimonio es como un fuerte sitiado. Los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Así que los que están adentro pongan atención. Los que están afuera pongan atención. Hay mensaje para todos. Pero saben que en esto yo quiero ser muy cercano en el sentido de que realmente entendamos de que esto de ser iglesia es algo mucho más amplio que solamente dar una palabra aquí a las parejas, ¿no es cierto? Bueno, así que aquí hay mensaje también para los divorciados, para los separados, para las madres solteras, para los ancianos. Hay un dicho común que dice: el pasto en la vereda del frente, el pasto del vecino está mucho más verde que el mío. Y eso muchas veces cae en esta situación de que nosotros pensamos de que lo que nos rodea es mucho mejor de lo que yo estoy viviendo. Y lo que yo estoy viviendo no es tan bueno como lo otro. Entonces vivimos en esta constante tensión de pensar de que, pucha, la que me tocó vivir a mí no es tan bueno como lo otro. ¿No es cierto? ¿No es algo lo que sucedió en el jardín de Edén, acaso? Cuando habla esto de que en realidad el Señor había puesto límites y uno siempre piensa: no, me estoy perdiendo algo y lo mío no es tan bueno como ese algo que debería ser, así que voy a ir para allá. Bueno, entonces, si creemos que no estamos perdiendo algo, no, yo creo que ahí donde usted está hay algo para usted. Así que lo primero que vamos a ver aquí es la relación de pareja. Pero por favor, no se excluyan aquellos que no están en pareja. Espérense un momentito, vamos a dar unas pequeñas instrucciones para la pareja y después nos vamos al resto. Pero ponga atención, porque quizás algún día le sirva. ¿Cuántos dijeron amén? Bueno, cada vez que vamos a un matrimonio cristiano o en una iglesia, en una parroquia, en una iglesia evangélica, generalmente se lee un pasaje de Efesios capítulo 5. Y si
preguntaría aquí, ¿qué es lo que a usted le llamó la atención en ese pasaje? Probablemente se quede con un texto que muchas veces se saca del contexto. ¿Y qué es cuál es la frasecita que escuchamos? Esposas, sométanse a sus maridos. ¿No es cierto? El marido es cabeza de la esposa. Y los hombres ahí se sienten, pero ¿para qué les cuento? Y generalmente nos quedamos con ese pasaje y pensamos, oiga, qué fuerte, qué machista esto, qué negativo. Entonces, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y qué significa eso para hoy día? Así que yo les voy a invitar a que hagamos un poco historia y veamos la Biblia en su contexto y cuál fue o cuál es la idea original de Dios y cómo Dios quiere reconstruir esa idea original. Miren, lo primero está aquí en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, ¿se alcanza a leer? Sí, ustedes tienen buena vista. Así que en Génesis capítulo 1 habla sobre este ideal de Dios para el matrimonio. Habla, fíjese, que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. No solamente el hombre, habla de la mujer también. Son creados ambos a imagen y semejanza de Dios. Y juntos son llamados a colaborar con Dios como mayordomos en la administración de la creación. Juntos, no separados. Él y ella. No solamente es tarea de uno o del otro, no, es tarea de todos, de ambos. Ambos reciben el encargo de la procreación y la crianza de los hijos. Ambos tienen la misma naturaleza, provienen de la misma materia prima y entre ambos hay confianza y exposición completa. Ese es el ideal de Dios. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó entonces? Bueno, después de Génesis 1, Génesis 2, viene Génesis 3. Y qué triste lo que pasó ahí. ¿Ya? Todo cambió, todo fue afectado profundamente por la caída y hasta el día de hoy está infectado. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Aparece la vergüenza, el distanciamiento mutuos, la necesidad de ocultarse el uno al otro, tienen miedo de encontrarse con Dios, se esconden, ninguno de los dos se responsabiliza de sus actos, el alumbramiento es con dolor y la procreación encargada a ambos pasa a ser responsabilidad casi exclusiva de la mujer. Y el hombre se queda quieto ahí y la deja a ella. Eso es producto de la caída, cuando era responsabilidad de ambos. Ella desea al hombre y él la domina, el trabajo cae bajo maldición, etc. Esta es la radiografía de lo que nos pasa. Y eso es la historia original. Y en esa historia estamos inmersos nosotros hasta el día de hoy. Entonces, al hablar esto de relaciones, ¿no le ha pasado a usted de que, pucha, que nos cuesta? Nos cuesta esto de relaciones saludables y son tan difíciles. Creemos lo mejor para un momento apropiado, creemos tener la idea adecuada y decimos algo y no era eso. Y nos distanciamos de nuevo. Y todo lo recorrido vuelve a foja cero. Entonces, miren, son cosas que a mí también me pasan y uno piensa de que es lo mejor y ahí estamos. Bueno, pero ¿sabe qué? Génesis 3 puede ser algo tan negativo y en realidad si miramos a nuestro alrededor y si miramos el mundo como está, en realidad es para deprimirse. Pero sin embargo, Dios no dejó este mundo para que siguiera sencillamente su plan después de Génesis 3, sino que cuando se cumplió el plazo, Dios habló de nuevo, y esta vez en la persona de Jesucristo, Hijo de Dios, cuyo nacimiento, vida,
muerte y resurrección lo cambiaron todo. Y por eso tenemos el año cero. Así que en su momento, nuevamente Dios tomó la iniciativa. Salió a buscar, como cantábamos en esta última canción. Nos vio a nosotros los miserables y dijo: yo voy a hacer algo, y envió a ese Jesucristo, a su Hijo Dios, para que viniera aquí e hiciera algo diferente. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección cambiaron todo. Así que Dios interviene nuevamente, y esa es la buena noticia para salvar y transformar a todos los que creen en Cristo, según lo que Él se lo había propuesto. Bueno, entonces, ¿cómo será vencido ¿Cómo será vencido esto? Pienso que cuando todos empiezan, lo digo de otra manera, ¿cómo podrá ser esto de que realmente Dios pueda corregir algo? Yo siempre pienso de que la gente tiene que pensar igual como yo, y ahí es donde estamos, ¿no es cierto? Pienso, cuando todos piensen como yo, ahí las cosas van a cambiar. Y cada uno tiene clarito de que el mundo va a ser mejor cuando todos sean lo que yo pienso, y eso es lo correcto. Bueno, y ahí estamos. Entonces, pensamos casi siempre en que esos son mis derechos. Mis derechos son los que valen, y ahí donde empezamos, y quiero hacer un alcance aquí a esto, lo que nosotros llamamos mis derechos y también mis deberes. ¿Y de qué es lo que se habla más hoy día? ¿De los derechos o de los deberes? De los derechos, pues. Y eso es muy popular hoy en día. Para ser un candidato hay que hablar de los derechos. Usted tiene derechos, y realmente usted va a estar bien ahí cuando usted haga valer sus derechos. Me ha sorprendido cada vez que voy a una clínica, a un hospital, y veo esto. Estos son sus derechos. ¿Cuántos derechos ve usted ahí? Hay 15. Y entonces seguramente mientras usted lo están atendiendo, mientras usted lo tienen sentado ahí en la silla de espera y en la sala de espera, y usted va pasando su derecho. A ver, ¿por cuál voy a reclamar ahora? ¿Y cuántos deberes hay ahí? 6 nomás. Fíjense, me llamó la atención, fui a una comisaría y lo mismo. Así que si a mí me llevan a la comisaría, yo primero tengo mis derechos y después los deberes. Y pensé que llegaba ahí porque yo no cumplí mis deberes, pero ahí están mis derechos. ¿Y sabe qué? Es interesante esto de los derechos y los deberes. Y cuando hace algún tiempo también en Chile se nos hace ver de los muchos derechos que tenemos, y la gente empieza a hacer valer sus derechos, como que se nos desordenó todo. Personalmente estoy en una situación que rechazo totalmente esta sociedad de los derechos, porque los derechos es algo que el otro tiene que garantizarme. Y si tú garantizas mis derechos, yo no me hago responsable de eso. Yo no soy responsable. Sencillamente tú tienes que cumplir con los míos. Y yo creo que algo pasa ahí. En cierta medida vamos por mal camino ahí. Pero cuando yo me hago responsable y empiezo a ver cuáles son mis deberes, y si cada uno cumpliera con sus deberes, yo creo que las cosas serían muy distintas. Hoy día, por ejemplo, desde luego que votamos por aquel candidato que me ofrece más derechos a mí. Mientras más derechos tenga yo para mí, por eso voy a votar. Miren, por ejemplo, el hecho de poder abrir la llave de agua en mi casa, ¿es un derecho o es un deber? Pero ¿quién hoy día habla de ahorrar agua? Ese es un deber.
Ah, no, es que yo tengo derecho a ducharme. Claro que tiene derecho a ducharse. Hágalo. Claro que tiene derecho a lavarse las manos. Pero si usted mira nuestra cordillera, que es nuestra gran reserva de agua, ¿qué es lo que está quedando? Pero de eso nadie habla, porque inculcar deberes, no, eso es muy impopular. Entonces ahora, ¿sabe qué? Yo voy a ser impopular en esta mañana y les voy a través de la palabra, demostrar un poco cuáles son sus deberes, cuáles son mis deberes. Bueno, primeramente, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y estamos viviendo en este Génesis 3, es imperativo, es imprescindible de que yo conozca al Señor. Y después de conocer al Señor, yo forme parte de una comunidad de fe, una iglesia, y comience a ser un discípulo del Señor. Es mi deber de comenzar a leer la palabra del Señor y ajustarme a ese único ideal que es Jesús, y ser discípulo ahí y comenzar a ser transformado más y más a su semejanza, ¿no es cierto?, a la semejanza de Jesús. Y ahí es donde dentro de mis deberes está este pasaje, fíjese. Mateo capítulo 20, versículo 25 y continuación. ¿Y qué es lo que dice ahí? Uy, se me fue aquí. Aquí, Mateo 20, 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Y qué es lo que dice el versículo 26? Pero entre ustedes será diferente. Entre ustedes no será así. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a los otros y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es mi deber. Entonces, ¿qué es lo que me está enseñando esta palabra? Esto es lo que está pasando en el mundo. Pero entre ustedes será diferente. Entre ustedes no será así. Y entonces incluso está hablando de que el que quiera ser primero, ponga cuidado, debe empezar a servir. Y en ese contexto, entonces yo quisiera de que vayamos a este pasaje que está ahí en Efesios capítulo 5, versículo 21. Y fíjese que antes de que ese versículo que suena tan o es tan machista, ¿no es cierto?, de que la mujer debe someterse al hombre, de que el hombre es cabeza de la mujer, fíjese que está este pasaje. Y yo quisiera en esta mañana quedarme ahí, en ese pasaje que dice: sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y ahí está. Entonces uno dice: eso como que es un punto de entrada para ahora hablar de la pareja, para ahora hablar del matrimonio, de la familia, de nuestra sociedad, de nuestras relaciones. Sí, ese es el punto de entrada. Pero ¿qué es lo que había dicho antes de ese sométanse los unos a los otros? Claro, reaccionamos medio extraños, ¿no es cierto? Pero aquí nos está hablando de los deberes tanto de él como de ella, para ambos, para cada uno de nosotros. Esto de someternos entre nosotros debe ser diferente. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: que sean iluminados los ojos del corazón para que comprendamos el amor de Cristo en toda su profundidad y dimensión. Así que
que seamos iluminados nuestros ojos. Ahora que pertenecemos al Señor, bueno, entremos en este proceso de que empiecen a iluminarse, que empiecemos a ver cosas que antes no veíamos, que sean iluminados los ojos del corazón. Después dice en Efesios capítulo 3, versículo 17. ¿Está ahí el 3? No, parece. Oh. Mire, ando medio perdido aquí. No, de ahí tampoco. ¿A usted le ha pasado que se pierde? Sí, nos ha pasado a todos. Bueno, ahí está. 1:18. Y ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Ahí está. Efesios capítulo 3. ¿Qué es lo que dice? Recuérdense que esto está antes del sométanse unos a otros. ¿De qué es lo que está hablando? Nos está enseñando de que y el Espíritu Santo transmitirá esas verdades de Jesús y no solo creeremos con la mente, sino que también desbordaremos glorificando al Señor. O sea, hay algo que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y después finalmente también está Efesios capítulo 5, 19, 20. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el objetivo de nuestra canción ya no está sujeto a las circunstancias que me rodean, ¿no es cierto? ¿Acaso son favorables o desfavorables? No, yo permito también que pueda ser llenado del Espíritu Santo y cantar al Señor en medio de estas situaciones. Y ahora es que la Biblia habla de las relaciones guiadas en el Espíritu y le habla a los matrimonios, le habla a las parejas, ¿no es cierto? O sea, no se trata de personas que están necesitadas de alguien y lo idealizan todo en esa pareja, que la pareja le va a satisfacer todos los vacíos internos que ella tiene. No, es este proceso en el cual nosotros nos vamos rodeando y vamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder finalmente entrar y poder vivir en cada una de las situaciones que nosotros estemos viviendo. Sométanse, por lo tanto, unos a otros en reverencia a Cristo. Y los cristianos, ¿a qué estamos llamados? Mire lo que dice aquí. Filipenses capítulo 2. Qué fabuloso es cuando el Señor nos enseña esto. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren de interesarse por los demás. Hay muchos pasajes que en la Biblia yo no entiendo, pero este aquí está más clarito que el agua. Porque esto está hablando algo que es mi responsabilidad, es mi deber. No ser egoísta, no tratar de impresionar, ¿no es cierto? O sea, no tener tener en cuenta los intereses ajenos por encima de los míos. Y aquí también quisiera decir una palabra porque podría sonar así como que, o sea, si a mí me están maltratando en mi matrimonio o mis hijos, bueno, yo debo someterme nomás, debo quedar calladito ahí. Mire, no estoy diciendo eso. Y si usted piensa así, por favor, revise el mensaje del domingo antepasado cuando se nos hablaba de los límites. Porque esto también tiene sus límites. Aquí también hay un deber, ¿no es cierto? Y desde luego que cuando estamos hablando aquí de no sean egoístas, no traten de impresionar, esto va totalmente contra la corriente de lo que estamos viviendo hoy en día. No sé cuántos de ustedes seguramente han paseado ahí con su esposa, con su esposo, con su pareja, con su pololo, no sé, o con no sé con quién, pero ha ido a pasear.
Y usted pasea, yo le quiero invitar a imaginar esto, pasea sin su mascota, pasea sin su celular y sencillamente vamos a conversar juntos. Y ahí están. ¿Y qué vamos a conversar? Y, pucha, como que nos ponemos medios inquietos, medios incómodos, porque no sabemos de qué hablar. Entonces, ¿quién decide? ¿Vamos para allá o vamos para acá? ¿Vamos a la playa o vamos al campo? ¿Vamos a la cordillera? ¿Vamos al centro o vamos a la plaza? ¿Vamos al mall? ¿O qué? ¿Para dónde vamos? Entonces, generalmente, mire lo que pasa en todo matrimonio, por lo menos en el mío, que a veces uno quiere ir para allá y el otro quiere ir para acá. Entonces, ¿qué pasa con estas actitudes que tenemos? Entonces, podemos entrar ahí en ciertos conflictos. ¿Y sabe qué? Yo le quiero dar en esta mañana una formulita, una fórmula, que tal vez calza en las distintas etapas de relaciones donde usted se mueve. Y esta fórmula dice lo siguiente. Yo tengo 3 alternativas. Voy y sirvo sencillamente al otro con alegría. Mijita, ¿tú quieres ir al mall? Bueno, vamos al mall. Mijita, ¿tú quieres ir a la cordillera? Vamos a la cordillera. Eso es servir con amor. Bueno, pero si ella quiere ir a la playa y yo quiero ir a la cordillera, entonces tengo otra alternativa. Vamos a la playa. Aunque quizás no lo diga así, lo disimulo, ¿no es cierto? O bien insistir egoístamente y decir, vamos a ir a la cordillera. Esto es como la pregunta que se le hizo al comienzo de esta reunión, ¿le gusta el verano o el invierno? Qué interesante de que nosotros en todo este ambiente de las relaciones podemos trabajarlo de tal manera de que tal vez esta fórmula pueda servirle de alguna manera a cada uno de nosotros. Y sabe, aquí quizás un ejemplo que nos pueda servir. Recuerdo hace muchos años atrás, no teníamos muchos años de matrimonio, teníamos tal vez 8 o 10 años de matrimonio, nuestros hijos estaban chiquititos, todos eran 3 hijos en esa época. Y era esa época ideal como padre, ¿no es cierto? Los hijos a uno lo recibían con alegría en la casa y lo hacían sentirse bien. La vida era con un globo inflado, así, tengo todo solucionado. Mis hijos en la noche me dicen, papá, ven por favor a contarnos una historia antes de dormir. Y uno iba para allá, ¿no es cierto? Y todo era ideal. Y, en fin, con la esposa también, fantástico. Y fíjense que en ese ambiente, a mí me tocó ir, no sé si parece que me habían invitado a un retiro a pastores, ¿no es cierto? Y eran como 5 días. Y para mí ir 5 días, alejarme de ese ambiente idílico que tenía en la casa, era realmente un sacrificio. Pero fui. Y mientras estaba en el retiro decía, bueno, ahora faltan 4 días. ¿Cómo estarán? En esos tiempos no había celular. No. Apenas un teléfono público por ahí. Bueno, entonces faltan 3 días. ¿Qué estarán haciendo mi esposita con sus 3 hijos? Pobrecito. Pero faltan 2 días. Y falta un día. Ahora sí que nos vamos. Y uno en el viaje de regreso a Santiago empezaba a imaginarse todo lo lindo que va a ser ese reencuentro. Por fin con mi esposa, con mi hijo. ¿Cómo me estarán esperando? Mire, yo creo que si alguien hubiera hecho una caricatura, no sé, me imagino muy bien cómo hubiera sido esa caricatura. Bueno, entonces yo por fin me iba acercando ahí, tomaba una micro tras la otra, no había metro, no había nada de eso, eran tiempos muy antes.
Entonces, por fin me acerco a la casa y llego, digo, qué lindo. Y todavía estaba en mi mente esos 3 niñitos cuando yo salí de la casa y decían, papá, no te vayas. Entonces me imaginaba que ahora los 3 hijos estaban en el cerco pensando, papá, qué bueno que llegaste. ¿No es cierto? Pensando de que, bueno, qué lindo es servir con alegría. Yo me sacrifiqué 5 días afuera y ahora llego a la casa. Y entro a la casa, nadie me recibe, sigo adentro y en la casa, ¿quién está en el living con un grupo ahí? Lilian, por supuesto, con un grupo de mujeres. Y yo paso delante ahí y digo, hola, mijito, pasa nomás. Bueno, por ahí fue rápido a la cocina, me dijo, mira, estoy en una reunión, así que aquí caliéntate algo, ya, y partió para allá. Y yo dije, ¿cómo? ¿Acaso no era yo el que habían extrañado tanto? Y ahora, ¿cuál iba a ser mi mentalidad en esto? Hubiera podido ir para adentro y hacer valer el punto C. Insistir egoístamente, aquí llegó la cabeza del hogar. Y mandar a todas las de aromas para afuera. Hubiera podido hacer eso. Pero ¿qué pasa? De que a mí me enseñaron el ABC del manual de Carreño, ¿no es cierto? Entonces no, eso no. Pero mientras tanto fui a la cocina y ahí me quedé. Y seguramente las chiquillas que estaban ahí adentro con mi esposa pensaron, qué marido más fabuloso. Miren, no hace ni un atado, se va a la cocina, no sé qué. Pero yo ahí estaba carburando. ¿Dónde quedó esa recepción? 5 días fuera de la casa. Y aquí uno llega y tiene que atenderse uno mismo. ¿Cómo es la cuestión? Miren, y sabe que este pequeño ejercicio usted lo va a poder hacer siempre. Siempre. En la situación donde usted está, ¿qué va a hacer? ¿Va a pensar en el otro? ¿Lo va a pensar en buena? ¿O sencillamente va a vestirse de una fachada y va a decir, está bien? Y si el otro pregunta, ¿qué te pasa, mijito? Nada. Muchas veces somos así. Claro, no somos tan rotos como el punto C. No, los chilenos decimos, no. ¿Te molestó? No. ¿Te dolió? No, solo un poquito. Pero nos quedamos taimados y no nos saludamos y cuánta cosa. Qué interesante es lo que la palabra del Señor nos enseña en cuanto al egocentrismo. Pongamos cuidado ahí, porque el egocentrismo es contrario al amor. Y el amor es el que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué aflora tanto egocentrismo? De impaciencia, de irritabilidad, de envidia, de dureza, de ausencia de compasión, de rencor. Pero el Evangelio nos lleva justamente a lo contrario, a agachar el moño y a decir, bueno, ¿en qué medida puedo yo también hacer un aporte para que estas cosas puedan cambiar? Y aquí fíjese que yo quisiera también hacer un alcance. Ahora, saliéndonos del ambiente de la pareja, hacer un alcance hacia los solteros. Seguramente aquí en esta mañana también hay varios solteros entre nosotros. Y ¿sabe qué? Primeramente yo quisiera decir, como lo dije al comienzo, no quisiera que ustedes idealizaran todo este ambiente de los casados, idealizaran el ambiente de la familia. ¿No es cierto? No piensen siempre que el pasto del vecino está más verde. Miren, la palabra del Señor también nos enseña
cuando hay esta cosa de la soltería. Es verdad, admitimos que no siempre se es soltero por voluntad propia. Quizás es producto de fracasos en el noviazgo, ¿no es cierto?, de perspectivas no alcanzadas, de pretensiones quizás demasiado altas. Puede ser todo eso, pero ¿hay alguna palabra del Señor también donde podamos aplicar esta fórmula a la vida de los solteros? Miren lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Otra versión dice, es mejor casarse que andarse quemando. Yo también pasé por esa etapa. Cuando una vez cuando estuvimos de novio con Lilian, entramos en una crisis y de repente a mí me picó el flagelo ese de que voy a ser como el apóstol Pablo. Que no, nada de ataduras, que voy a servir al Señor. Y de repente leí aquí, mira, es mejor casarse que andarse quemando. Y ay, gracias Espíritu Santo. ¿No es cierto? Es algo bueno. En todo caso, qué bueno es poder hablar también a esto en la vida de los solteros. Mire, un soltero puede invertir tiempo en hacer la obra del Señor y pensar así, puede agradar al Señor también. Así que no miremos todo como algo tan negativo, tan frustrante. Miren lo que dice la palabra del Señor también en 1 Corintios 7. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradará a su esposa. Amén. Digan todos los amén. Sí, es así. ¿No es cierto? Nada de lavarse las manos aquí. No. Esto también es palabra del Señor. Sus intereses están divididos. Pero ¿qué más dice? De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se han casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo, en su espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. O sea que también hay beneficios, ¿no es cierto? Así que veamos ahora el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Entonces ahí nuevamente la pregunta, ¿calza esta fórmula también para el soltero? ¿Podrá que el soltero también decir, a ver, ¿qué actitud voy a tomar yo ahora frente a lo que me toca vivir? ¿Voy a servir al otro con alegría? ¿O voy a pasarme la vida en esto de victimizarme, en esto del resentimiento? ¿O abiertamente voy a ir en contra de la voluntad? Y también hay muchos y muchas que han ido contra la voluntad y se han embarcado en cualquier cosa. Eso también es una realidad. Bueno, ahí están las tres alternativas. Si es que calzan esta fórmula, bueno, ley de una soltera. Seamos justos. La soltería no supone un estatus inferior. Pero yo sí quiero estar casada, decía esta soltera. Y oro por ello, cada día. Puede que conozca a alguien y que avance camino al púlpito dentro de muy poco, porque Dios me ama. Y puede que nunca conozca a alguien, porque Dios me ama. ¿Qué indica esta soltera al escribir eso? Que esa fórmula como que le hace sentido.
Bueno, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay tan pocos casamientos aquí en el ambiente cristiano y de la iglesia? Bueno, yo creo que muchas veces porque estamos afectados por todo este ambiente que hay, ¿no es cierto?, del no compromiso, de mis derechos y no de mis deberes. Bueno, pero eso es ya otro capítulo. Ahora una palabrita aquí a los divorciados y a los separados. Con ellos, como iglesia, debemos encarar el tema de la culpa. Esa frase que muchas veces los divorciados y las divorciadas, los separados tienen ahí dando vuelta. Si hubiera, hay un sentimiento de fracaso, el pensamiento de que si la persona que más me ama a mí me ha rechazado, ¿qué me queda entonces? ¿Qué valor tengo? Y ahí justamente hay que trabajar ese resentimiento, la ira y también la rabia contra sí mismo. ¿Y qué sucede en esta etapa, ¿no es cierto? La persona se siente marginada socialmente, no es soltera ni casada, tiene problemas con los hijos muchas veces, su círculo familiar tal vez la condena o la aísla, o quizás tiene tensiones con una u otra familia, ya que los hijos tienen abuelos que son de aquí y son de allá. Quizás hay problemas financieros, quizás hay soledad, quizás hay decisiones drásticas, se abandonan a los hijos y se le llevan a los abuelos, ¿no es cierto? Todas estas situaciones son situaciones muy potentes. Entonces, bueno, para ellos tal vez también calzará esta fórmula de que puedo reconocer, servir al otro con alegría, o me voy a ir por el lado de la amargura, por el lado de la victimización, o de insistir egoístamente, yo tengo la razón, yo voy a seguir adelante, yo voy a ser egocéntrico. Mire, qué interesante es de que la palabra del Señor nos tiene tema para todos. Y finalmente, cuando en la casa vivimos con un anciano, porque eso también puede pasar, de que un matrimonio se tenga que preocupar por una persona que es el padre de él o de ella, o de algún familiar adulto que viene a estar en la casa. Bueno, ¿y qué hay ahí? Ese anciano también tiene fuerzas que han disminuido, tiene poca flexibilidad, poca capacidad para absorber los cambios propios de la vida y también entender el mundo que está alrededor, ¿no es cierto? Y quizás también hayan sentimientos de postergación. ¿Qué pasa cuando hay un anciano en la casa? O lo que puede suceder también, ¿y qué pasa cuando usted, como una persona que ya está jubilada y ya piensa, ya cumplí con los hijos y ellos ya han formado su vida, y de repente, por alguna razón, usted tiene que volver a recibir a uno de sus hijos, o que viene acompañado con esa familia, con nietos y todo, y se quedan en la casa? Bueno, son esas situaciones que uno se pregunta, bueno, ¿y las relaciones dónde quedan? Las relaciones de pareja, ¿no acaso no son algo de que van más allá a un círculo de una familia ampliada? ¿Qué hacemos en ese entorno? Nuevamente, les dejo esa fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Claro, porque, miren, como creyentes no tenemos todos los problemas resueltos. Estamos en proceso. Estamos ahí y creemos ya haber alcanzado cierto nivel, pero ¿sabe qué? Después de un tiempo me doy cuenta que nadie es perfecto. Me doy cuenta que estoy en terapia
y muchas veces estoy en terapia intensiva con el Señor, nos cuesta llegar espiritualmente a fin de mes. Estoy en esta cosa porque quiero cumplir con esa meta alta que el Señor nos ha puesto. Y ahí donde descubro y digo, por favor, ten paciencia conmigo. Dios no ha terminado aún. Estamos en esa escuela. Y nadie aquí puede decir, yo lo tengo solucionado. Yo tengo solucionado mi vida en pareja, mi vida con las relaciones matrimoniales, familiares, o tengo solucionado mi relación con los demás estando soltero, soltera, o divorciado, separado, o incluso ya cuando estamos en la tercera edad. Y ahí es donde es necesario esta comunión de la iglesia para acompañarnos y para decir, bueno, ¿qué dice la palabra finalmente? Y resumo, ¿cuáles entonces son mis deberes? Entre ustedes será diferente, dice la palabra del Señor. El que quiera ser el líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse, mire aquí el término que habla, esclavo, o sea, empezar de abajo para arriba. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Y nuevamente, ¿cuál es el versículo que hoy día hemos insistido en él? Cuando dice, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Solamente así yo puedo servir al otro con alegría. Cuando estoy sometido uno a otro, soy parte de un equipo, pero lo hago no por amargura, no porque me siento perdedor, no. Lo hago por reverencia a Cristo, tomando a Cristo como mi gran ejemplo. Bueno, ¿y cómo va a suceder esto? Efesios 1:18, que sean iluminados sus ojos. Esa es mi oración hoy día en la mañana para cada uno de nosotros. Que nuestros ojos del corazón sean iluminados para que comprendamos el amor de Cristo en toda su profunda dimensión. Y para que entendamos también, como dice aquí Efesios capítulo 3, versículo 17, y el Espíritu Santo transmitirá esas verdades de Jesús. Y no solo creeremos con la mente, sino desbordaremos glorificando al Señor. Entremos en esta comunión íntima con el Señor para que Él siga haciendo su obra y así cumplamos con el propósito por el cual estamos aquí en este culto también. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, ¿no es cierto? Haciendo música, haciendo un canto interior. Estaré desafinado en mis cuerdas vocales, pero eso no importa. Hay algo que brota de adentro y eso me permitirá cambiar la perspectiva que yo tenía tan egocentrista de mí mismo, ¿no es cierto? Y finalmente este tremendo pasaje de Filipenses capítulo 2, cuando dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, solo de sus derechos. No. Aquí vamos a empezar a trabajar los deberes. ¿Y cuáles son los deberes? También procuren interesarse en los demás. Así que, queridos hermanos, no sé si en cierta medida doy respuesta al título que se le ha puesto en esta mañana, relaciones en pareja, pero lo he querido ampliarlo un poco más. Y recuerden que estamos aquí para honrar al Señor. Usted se va a la casa para honrar al Señor. Usted ha sido puesto en una situación determinada para honrar al Señor. Y tal vez esté pasando por situaciones muy particulares en su vida que usted no entiende nada. Pero qué importante es de que
sirva al otro y hágalo con alegría, como al Señor. Ese es el gran desafío. Le invito a que tengamos un momento de oración. Padre, pongo este mensaje en tus manos. Ruego, Señor, para que muchos de nosotros entendamos ese gran desafío que tú nos has puesto, para que podamos servir donde tú, en las circunstancias que están. Y gracias porque tú has dado también los recursos para cumplir con ese propósito. Gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que vino a sacarnos de un mundo egoísta y nos trasladó al reino de la luz, a ese reino de amor. Y nos acercamos a ti en esta mañana necesitados de ese amor de Dios para que sea derramado en nuestros corazones. Y de esa manera, Señor, también poder cumplir a cabalidad para la misión que tú nos has dejado mientras estemos aquí en la tierra. Señor, acompáñanos en el resto de este servicio y permite, Señor, también que a través de este momento de Santa Cena podamos vivir un momento glorioso. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.